Bienvenidos a la presentación final del proyecto Diseño de una planta de producción de N-butanol a cargo de Yamoca Manco Juan José, Correa Cárdenas Luis y quien les habla Carrero Sánchez Kelvin, a cargo del ingeniero Oscar Dante Pisani. Antecedentes. El butanol tiene una gran posibilidad de convertirse en el combustible del futuro, como lo ha considerado la petrolera BP, quien se han unido con la química DuPont para producir y comercializar a gran escala este alcohol. En cuanto a la formulación del problema, nuestro problema principal es: ¿será factible el diseño y la instalación de una planta de butanol a partir de propileno? Y nuestros objetivos. El objetivo principal es elaborar justamente el diseño de una planta de butanol de manera que sea rentable, competitiva y amigable con el medio ambiente. La justificación del proyecto. Actualmente se importa toda la demanda de neobutanol, por lo tanto la realización de un nuevo proyecto con base en petroquímica y de propileno para la producción de alcoholes beneficiaría no solo la actividad económica de la industria de las pinturas y solventes, sino también a varios sectores industriales debido a la gran variedad de aplicaciones de este insumo. La hipótesis es saber si será factible la instalación de una planta de butanol a partir de propileno con la capacidad de satisfacer la demanda nacional y la demanda sudamericana requerida. El marco teórico: el butanol se obtiene a partir de olefinas, generalmente en dos procesos típicos, que es la hidroforminación y luego la hidrogenación, para la obtención del alcohol. Las aplicaciones tienen diversas, tanto en la industria química textil como en la industria mecánica y en la industria química. Las propiedades más importantes del butanol van a ser su punto de ebullición y su presión de vapor. En cuanto a las materias primas, nos basamos en el propileno, gas y el hidrógeno. El propileno es la olefina la segunda con mayor importancia por la industria petroquímica. El gas de síntesis, como sabemos, es un compuesto de hidrógeno y monóxido de carbono, y el hidrógeno, bueno, que se obtiene de reformado como vapor de agua, reformado autotérmico. Los principales insumos para este proceso se consideran el catalizador de hidroforminación, con el catalizador de hidrogenación, el catalizador de hidroforminación, un compuesto de rodio, y el catalizador de hidrogenación, un compuesto en base a níquel. El estudio de mercado: en la siguiente tabla se puede observar la importación de butanol en el Perú de los años 2010 a 2019 en toneladas métricas por año. Los principales mercados importadores o compradores son compañías de pintura y compañías afines a la industria farmacéutica, como se puede observar en la tabla, y también se mencionan las ubicaciones en las cuales se establecen estas compañías. La demanda de butanol en América del Sur: en la tabla se puede observar de los años 2015 a 2019 quiénes son los mayores importadores o compradores de butanol en la sección de América del Sur, siendo el principal Brasil, seguido por Colombia, luego de Argentina. Las exportaciones de Estados Unidos hacia América del Sur: se considera que Estados Unidos es un país principalmente proveedor, y los países a los que les vende son Brasil, México, Colombia, Argentina, siendo el mayor comprador Brasil. El estudio de la materia prima propileno en este cuadro tiene la finalidad de elegir quién va a ser nuestro proveedor de dicha materia prima y cuál sería el precio unitario en dólar por kilogramo. En cuanto al análisis del precio del N-butanol, que es nuestro producto, entre los años 2010 y 2019 se compró una cantidad aproximada de 7.294 y con un precio promedio de 1.8 dólares por kilogramo. En cuanto al análisis del precio, se muestra a continuación los costos de las materias primas e insumos principales para el proceso, siendo el propileno 0.7 dólares por gramo. Bueno, continuando con la exposición sobre el estudio técnico de la planta, se proponen dos posibles terrenos para la localización: en Lima y en Piura. El lugar estratégico escogido fue Lima debido a que el mercado de la demanda de butanol, como ya se mencionó, se encuentra principalmente en este departamento. En la siguiente imagen se establece el área que se ha escogido, que es en el departamento en Ventanilla, con aproximadamente 90.000 metros cuadrados de área, donde se puede apreciar la cercanía de la refinería de Pampilla y a la avenida Gambetta, avenida principal en el Callao, para la que nos va a ayudar con la comercialización de este producto, ¿no? Asimismo, se cuenta con un acceso al puerto marítimo para la importación de materia prima y asimismo la exportación a los países de barrio. Con respecto a la capacidad de la planta, se ha hecho una demanda proyectada hacia el año 2032 utilizando una línea de tendencia lineal, donde se ve que para el año 2032 se necesitaría aproximadamente 800 toneladas métricas por año de N-butanol. Como nosotros queremos aspirar a hacer una economía de escala, no solamente se va a buscar abastecer el mercado nacional o la demanda nacional, sino también abastecer parte del mercado sudamericano o la cantidad importada que los países de barrio importan. Los 5 principales son Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, donde el principal es Brasil, con un total de aproximadamente 20.000 toneladas métricas por año. Es por ello que la capacidad de la planta que se ha escogido ha sido 20.000 toneladas métricas. Con respecto a la selección de tecnología, como podemos ver en esta tabla comparativa, se puede observar que el proceso de hidroformilación se va a tener dos tipos de catalizadores: los de cobalto y los de rodio, donde sus principales diferencias son que en el catalizador de cobalto las condiciones de operación son mucho más elevadas, de temperatura y presión. Asimismo, la cantidad de sus productos obtenida es alta. En cambio, en el de rodio, la cantidad de su producto es baja y
las condiciones de operación son menos severas. La tecnología escogida es el proceso de RCH-RP debido a que cuenta con mayores ventajas y que la selectividad tanto de N isobutiraldehído es muy alta. Con respecto a la sección de hidrogenación, se va a utilizar un catalizador níquel de 8 a 10% en peso de líquido de mezcla y abajo vamos a tener las condiciones de operación del reactor, con presiones que operan a presiones de 1 a 10 bar, donde el valor utilizado es 3, y temperaturas de 90 a 155, con valores de 140 a 150 grados centígrados, con una conversión del 98%. En la primera etapa del proceso vendría a ser la hidroformilación, como se muestra en la figura, donde las corrientes de alimentación básicamente es propileno y gas de síntesis, que se deben acondicionar, es por ello que pasen por sistema de compresiones. Asimismo, el gas de síntesis, antes de mezclarse con el propileno e ingresar al reactor, pasa por un absorbedor para despojar los componentes ligeros, propileno, hidrógeno, etc. Y posteriormente se mezcla, obteniendo la corriente 2 y pasa al reactor de hidroformilación, obteniendo una corriente gaseosa, donde todas las corrientes gaseosas provenientes del reactor, separador e inclusive de la columna de destilación se mezcla, obteniendo el efluente gaseoso número 39, que se muestra en pantalla. Por otra parte, las corrientes líquidas se envían a la columna de destilación, obteniendo la corriente 38 por el fondo, que básicamente es la mezcla de N isobutiraldehídos. Una etapa del proceso de la hidrogenación, donde esta corriente de aldehídos es la corriente proveniente de butiraldehídos, de la mezcla, tanto N como iso. Esta pasa por un sistema de precalentamiento que se precalienta con la corriente gaseosa que sale al reactor de hidrogenación, que es un reactor de conversión. El producto que sale de la sección de precalentamiento ingresa a una columna C107, donde por el tope se va a obtener producto ligero, básicamente hidrógeno. Y por el fondo se va a tener productos que se van a ir a la columna de destilación o columna separadora de alcoholes, obteniendo así tres corrientes, los gases, el isobutanol y el N-butanol, que se va a condicionar para almacenar y vender. Balance en materia, como hemos mencionado, la planta se ha diseñado para abastecer 20.000 toneladas métricas por año de N-butanol. En la tabla de abajo podemos ver las corrientes de entrada en toneladas métricas por año, donde el más importante a resaltar es la cantidad de rodio utilizada, que vendría a ser 3 kilogramos por año, debido a que básicamente el reactor contiene en su mayoría la solución acuosa y ligando de trifenilfosfina. Vamos a tener una producción de N-butanol de 20.000 toneladas métricas por año y una producción de isobutanol de 956 toneladas métricas por año. Respecto al layout, podemos ver las dos unidades, la unidad de proceso 1 y 2, que vendría a ser la hidroformilación e hidrogenación respectivamente, asimismo sus tanques de gas de síntesis y propileno, necesarios para la reacción. Bien, continuando ya con la parte económica y de financiamiento del proyecto, tomamos en cuenta tanto la vida de horizonte de la planta, que hemos considerado 10 años, así como también los impuestos y las tasas de interés, tanto para la parte financiera, para la parte del financiamiento propio, como para la parte de la entidad bancaria. En este caso se toma una tasa económicamente activa de 15%. Para el caso del financiamiento propio se tomó una tasa de descuento de 13%. También es importante tomar en cuenta el consumo de materia prima y también de los servicios tanto de agua industrial como de energía eléctrica, para tomar en cuenta las cargas variables del proyecto. Para determinar el costo total de inversión, nos hemos basado en los costos de los equipos, para lo cual hemos usado el programa o el software Capcos como complemento de Excel. Determinamos los precios. Acá podemos ver todos los compresores utilizados en la planta de hidroformilación e hidrogenación, así como también los intercambiadores, ¿no? También tenemos los separadores, las columnas tanto absorbedoras como la destilación de aldehídos y de alcoholes. Con respecto a los reactores y tanques de almacenamiento, debido a que el CAPCOS no tiene la opción para poder determinar el costo de estos equipos, para el caso de los reactores de hidroformilación e hidrogenación nos hemos basado en la bibliografía, la cual nos indica que a partir de su diseño, en este caso el volumen y unos parámetros, y también algunos factores económicos como el Chemical Index, para determinar el costo tanto del reactor de hidroformilación como el de hidrogenación. Con respecto a los tanques, de igual manera se revisó la bibliografía y de acuerdo a la cantidad o la disposición de materia prima de la planta, tanto de propileno, gas de síntesis, hidrógeno y la parte de almacenamiento de butanol, se determinó el costo de cada tanque, ¿no? Así ya tenemos los costos totales de los equipos. En base a ello hemos determinado el capital fijo primero, y a partir de estos factores ya determinamos lo que es el costo total de inversión de la cinta madera. Entonces vemos primero lo que son los gastos administrativos, de acuerdo al diagrama organizacional establecido y de acuerdo a su sueldo anual. Determinamos un costo total de $124 por cada tonelada métrica de butanol que se va a producir. Las cargas variables, ¿no? Lo que es la materia prima, insumos químicos y los servicios industriales, en la que se obtiene a partir de por tonelada métrica de butanol. Eso sumado a los gastos administrativos anteriormente mostrados, se va a obtener lo que son los costos de operación totales de la planta. También a partir de ello determinamos los gastos de arranque los 3 primeros meses, ya que de ello va a depender el capital de trabajo, que se asume que es 2 veces los 3 primeros meses de costo de operación. Además se toma en cuenta el interés intercalado, que es un porcentaje del capital fijo hallado anteriormente, y la suma de todos estos factores se va a determinar en la inversión total, ¿no? Siendo un total de $71,9 millones el costo total de inversión de la planta.
Entonces, una vez ya tenido el costo total de inversión de la planta, vamos a pasar a la etapa de financiamiento, ¿no? Para lo cual hemos tomado en cuenta que el capital propio va a ser un 40% y la parte del 60% es de la entidad bancaria, ¿no? Entonces acá se toman dos tasas, ¿no? Una tasa es la tasa de inversión, que se considera 13%, y la tasa de la etapa de la deuda, bueno, de la parte de la deuda, que es la TEA, ¿no? El 15%. A partir de esta tasa del periodo y los impuestos, en este caso el 30%, se determina lo que es el WAT, que es una tasa promedio ponderada del costo capital, el costo total de capital, ¿no? Esta tasa va a ser utilizada en el flujo de caja tanto económico como financiero para determinar los indicadores económicos. Entonces, primera etapa del financiamiento es realizar el cronograma de pagos a partir de la TEA del 15% y del el periodo, que son 10 años, determinamos lo que es la cuota anual, ¿no? Determinamos los intereses totales luego de los 10 años. Y también para poder determinar el flujo de caja en primera instancia, las pérdidas y ganancias del proyecto, es necesario tomar en cuenta una carga fija para la etapa de egresos. Es importante ver lo que es la depreciación de la planta. Se toma en cuenta en función del ICBL y el OCBL. En función de ello y de su porcentaje de depreciación anual, obtenemos cuánto se deprecia anualmente y luego de los 10 años su valor residual o valor de rescate. Entonces podemos ver en el estado de pérdidas y ganancias las ventas, que son los ingresos, de acuerdo al precio de Butanol que hemos considerado $2.000 por tonelada métrica y a la capacidad de la planta 20.000 toneladas métricas anuales, obtenemos los ingresos. Y los costos de producción a partir de los gastos de operación y de la carga fija, ¿no? Y tenemos lo que es la utilidad antes de impuestos, ¿no? Ya los impuestos son 30%, ese sería los impuestos a partir de esta utilidad. Eso toma en cuenta en el flujo de caja. Y tenemos la utilidad neta en el estado de pérdidas y ganancias para cada año. Es así que tenemos ya el flujo de caja económico, tenemos los ingresos anuales y tenemos el valor de rescate luego de los 10 años, que es luego de haber depreciado la planta en su periodo de tiempo, ¿no? Tenemos así total de ingresos, los costos de producción hallados con la carga fija, el gastos de operaciones, los impuestos, el cronograma de pagos y la inversión se toma en cuenta como si fuera toda la total de inversión de capital propio, ¿no? Debido a que es el flujo de caja económico. Lo que lo diferencia del flujo de caja financiero es que en este caso se toma el préstamo ya del banco como un ingreso, que es el 60% del costo total de inversión. Flujo de caja neto negativo, que es igual al capital propio, que es el 40% del total de inversión. Lo que le diferencia, como mencioné, del flujo de caja económico es que se toma en cuenta los intereses y la amortización en este caso. Entonces, a partir de ello, y como mencioné anteriormente, a partir de la tasa promedio ponderada, que es la WAT, salió aproximadamente 12%, que es la que relaciona básicamente la parte financiera y la parte financiada ya por el banco. Y se obtuvo que, por ejemplo, en el indicadores económicos por el flujo de caja económico se tiene un valor de 24 millones y por el caso de financiero 18 millones, como 18,8 millones, ¿no? Y el TIR de igual manera salió en el económico 19% y en el financiero, que es el que más se analiza, es el 25%. Cabe recalcar que el banco pone como una tasa o un TIR mínimo de 24% por lo que cumple con la condición. Otro punto importante con el proyecto a recalcar es el estudio de riesgos. En el transcurso del desarrollo del proyecto, una vez puesto en marcha, pueden surgir riesgos, tal es el caso como la baja demanda o la falta de insumos y materia prima y o servicios. Aumento del precio de las materias primas, baja en el precio del producto. Todos estos riesgos se va a tener que tomar en cuenta un plan de contingencia. Por ejemplo, en el caso de la materia prima, un posible plan podría ser más autónomos de nuestra materia prima, es decir, poder producirla en nuestra propia planta y así poder disminuir este riesgo. Otro punto importante también es el estudio de impacto ambiental. En este caso hemos tomado en cuenta, nos hemos basado en un scoping, que es una etapa previa o como base que va a servir para un posterior EIA, una evaluación de impacto ambiental, que es más desarrollada o más compleja. Pero básicamente en el scoping se ve lo que es los impactos que son significativos dentro del proyecto. Entonces, toma en cuenta tanto actividades como factores. Dentro de las actividades, hemos tomado en cuenta el almacenamiento, transporte, actividades de producción. El almacenamiento, por ejemplo, en los tanques de almacenamiento se pueden emitir vapores a la atmósfera o puede filtrarse en el suelo. Estos son los aspectos que va a botar nuestra planta. En el transporte se puede tomar en cuenta los gases de combustión que son emitidos por los trailers o los camiones. Y en la etapa de producción se toma en cuenta la hidroformulación y la hidrogenación, ¿no? Se tiene principalmente gases, como se pudo ver en la etapa del diagrama de flujo de la simulación, hay corrientes o salidas de gases, tanto en ambas zonas, ¿no? Como mencioné, otro factor, se también toma en cuenta los factores ambientales. En este caso hemos tomado en cuenta el suelo, la atmósfera y el agua. Una vez identificado tanto los factores y como las actividades, se utiliza una herramienta para poder desarrollarla. En este caso hemos utilizado la matriz de Leopold, en la que interactúa tanto actividades como
factores ambientales. Y podemos ver que en la etapa, bueno, el factor atmosférico es el que es más afectado negativamente. Luego de un scoping o de un estudio de impacto ambiental, siempre se sacan algunas recomendaciones en el cual se plantean algunas soluciones a estos impactos significativos y un monitoreo también. Por ejemplo, en el caso de la zona de hidrogeneración, este efluente gaseoso en su mayoría tiene gas de síntesis, entonces se puede plantear un reciclo, parte de un reciclo al proceso y otra parte puede ser quemado al flare. Y luego se tendría que monitorear estos gases que son quemados para que asegurarse que no se pasen los límites máximos permisibles. Finalmente vemos las conclusiones del proyecto. La principal conclusión es con respecto al factor limitante del proyecto. En este caso hemos considerado que toda la materia prima va a ser importada. Hay un riesgo por ese aspecto, debido a que vamos a depender de los precios que se tengan en el exterior. Entonces, si nosotros planteamos, como mencioné, una autonomía de la materia prima, nuestro proyecto no solamente va a ser más económicamente viable, sino que también, como sabemos, el gas natural, tenemos un recurso como es el gas natural que si en un futuro se desarrolla su masificación y su petroquímica básica principalmente, podemos obtener lo que es el propileno, el gas de síntesis, el hidrógeno, y todos esos gastos de cargas variables se reducirían considerablemente. Otra conclusión importante es con respecto al estudio económico. El BAN salió 18 millones, lo que es mayor a cero, y un TIR de 25%, lo que hace económicamente viable la instalación de la planta de butanol. Y estas son las bibliografías empleadas. Eso sería todo. Muchas gracias.